Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy especial enviado por un miembro de la comunidad en la que nos cuenta la horrible experiencia que vivió en el transborde de la estación Atlalilco, uno de los más grandes en extensión, pero también uno de los más misteriosos de toda la red del metro. Antes de comenzar, recuerden tener activada la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia del canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Beto y esta noche te escribo para contarte algo que me pasó en el metro de la Ciudad de México, donde también trabajo desde hace más de 10 años. Mi experiencia es sobre lo que se conoce como un secreto a voces, ya que todos saben que algo muy extraño ocurre en el transborde de la estación Atlalilco, que une a la línea 8 con la línea 12 de esta red. Y es que, para ser honesto, desde el principio nunca entendí por qué se construyó tan largo este pasillo que une a ambas estaciones, pues nunca me pareció viable y mucho menos práctico para los usuarios. Sin embargo, sí entendía el bienestar que representaría para los usuarios de estas líneas al reducir los tiempos de traslado y los peligros que representa el transporte de esta zona. Pero lo que fue más extraño, más allá de las cuestiones técnicas, fueron las experiencias que comenzaron a reportar los usuarios desde sus primeras semanas de funcionamiento. Unos quejándose por lo largo que era el pasillo, llegando a comentarnos que habían pasado varios minutos caminando ahí, lo que era irreal, porque al inicio sí funcionaban las bandas transportadoras y era incomprensible que los usuarios reportaran pasar más de 30 minutos caminando en este lugar. Pero de forma interna, considerábamos que se trataba de exageraciones, a manera de queja, por todo lo que debían caminar. Pero después de ello, las quejas pasaron a tener un tono paranormal, reportándonos una cantidad incontable de experiencias que nunca acabaría de contar, y creo que todavía no se han contado en los canales de YouTube como el tuyo. Pero las experiencias que más suelen repetir son aquellas en las que los usuarios suelen ser perseguidos por lo que parecen ser espíritus malignos o demonios que se presentan bajo distintas formas, las cuales van desde niños que piden ayuda hasta ancianos que parecen caminar más rápido de lo normal. Pero hay unas experiencias que me llamaron mucho la atención, las cuales eran de personas que encontrábamos en estado de crisis en este transborde. Y al atenderlas, nos contaban que habían pasado horas caminando ahí, en un tipo de realidad alterna, de la que no podían salir, lo que en palabras parece increíble y hasta cierto punto infantil, pero si hubieran visto las miradas de aquellas personas, estoy seguro que creerían que había una posibilidad de que fuera una experiencia verídica. Y lo que reafirmó mi idea de que algo en verdad pasa ahí fue cuando comenzamos a notar un fenómeno extraño en las instalaciones eléctricas de esta zona, debido a que la iluminación programada suele fallar y las bandas eléctricas sufren constantes fallas que no tienen explicación técnica para nosotros. Y justamente uno de estos reportes fue el que me llevó a revisar una instalación eléctrica de este transborde, cuya zona está ubicada casi a la mitad en lo que muchos usuarios denominan como la curva del diablo, debido a que se trata de una bifurcación donde el camino prácticamente se parte en dos. Esa vez eran cerca de las 11:30 de la noche, por lo que fui tranquilo a revisar, pensando que en unos cuantos minutos dejarían de pasar los usuarios, evitando causarles molestias en sus respectivos trayectos. De modo que cuando llegué,
marqué mi zona de seguridad y me puse a trabajar buscando el origen de la falla que estaba causando los apagones reportados. Según lo que recuerdo, esa noche estuve trabajando unos 20 minutos o más, perdido en las redes de cables, cuando de pronto se me hizo extraño que no pasara ningún usuario por ahí, y al ver mi reloj, me percaté que seguían siendo las 11:30 de la noche, lo que era completamente imposible debido a que ya había trabajado por un buen periodo de tiempo. Así que me levanté para ver hacia todos lados, pensando que hubiera sucedido un contratiempo o algún tipo de accidente. Y justo cuando miraba en aquel largo pasillo, a lo lejos, vi a un grupo de personas corriendo en dirección hacia mí, y desde que los vi, supe que algo estaba mal, porque venían corriendo despavoridos, como si estuvieran huyendo de alguna situación. Por lo que tomé una franela roja que tenía conmigo y la comencé a agitar, intentando llamar su atención, gritándoles que se calmaran y que se detuvieran ahí para poderlos ayudar. Pero cuando llegaron aquellas personas al lugar en el que me encontraba, solo vi cómo pasaron corriendo a un lado de mí, gritando desesperadamente, sin notar mi presencia. Y justo cuando me paré enfrente de uno de ellos para forzar su parada, pude sentir cómo traspasó mi cuerpo, como lo hacen los fantasmas en las películas de terror, solo que de una forma más violenta. Porque cuando pasó a través de mí, vi en mi mente varias escenas que no podía controlar. Además de sentir miedo, desesperación y tristeza, y entre las escenas que vi a un horrible ser, bastante alto y delgado, parecido al de la leyenda de Slenderman, porque aquel ser que vi estaba completamente descarnado y parecía salido del mismísimo infierno. Y digo esto último porque aquel hombre que me atravesó parecía haber huido de ahí, porque también vi escenas de un lugar demoníaco donde solo había oscuridad y destrucción. Apenas me estaba recuperando de todo esto cuando sentí que me atravesaron varias personas, viendo más escenas demoníacas, en donde en casi todas aparecía este mismo horrible ser, quien parecía perseguirlos eternamente para causarles terror y desesperación, de modo que cuando me pude mover para evitar que me siguieran traspasando, ya me estaba muriendo del terror debido a todos los sentimientos que me habían transmitido. Y justo cuando intentaba recuperarme y cuando miraba a todas las personas que venían huyendo, a lo lejos vi a aquel horrible ser caminando lenta y amenazadoramente hacia el lugar en el que yo me encontraba. No sé cómo explicarles el terror que sentí, porque aquel ser era tan enorme que tenía que agacharse para caminar a través del túnel, y su presencia irradiaba tanto mal que perdí la fe en un solo instante, consciente de que estaba viviendo mis últimos minutos, pero también con la incertidumbre de qué pasaría conmigo, porque estaba seguro que terminaría en el mismo lugar del que venían huyendo aquellas almas despavoridas. Se dice que cuando ves a un ser de tal poder como el que tenía frente a mí, no te queda de otra más que rendirte y aceptar tu destino, y eso fue lo que yo hice, hincándome e intentando pedir el perdón de Dios, pese a que no podía pensar en él ni mencionar su nombre en mi pensamiento, sobre todo porque mientras se acercaba a aquel horrible ser, podía sentir cómo perdía mi humanidad. Y justo cuando lo tuve tan cerca como para ver muchos detalles de él que jamás contaré, sentí un fuerte golpe en mi espalda y al darme vuelta, vi a uno de mis compañeros junto a mí, gritando mi nombre desesperadamente y preguntándome si estaba bien. Para hacer corto mi relato, me pasó lo que siempre cuentan que sucede en este tipo de casos, ya que mi compañero me contó
que ya me habían llamado por el radio y me habían ido a buscar, pero no daban con mi paradero hasta que él me encontró parado en el mismo lugar donde estaba trabajando y donde ya habían buscado anteriormente, solamente que estaba congelado en una posición sin reaccionar a ningún estímulo, hasta que él llegó y golpeó mi espalda pidiendo la ayuda de Dios. Y tal como siempre suele suceder, el tiempo se había alterado, siendo las 3 de la madrugada cuando me encontraron, pese a que yo no había pasado más de 5 minutos en aquella horrible dimensión. Y digo esto último porque esa fue mi conclusión después de todo lo que me pasó, ya que muchas personas han reportado lo mismo en este mismo transborde y sobre todo en este mismo lugar bautizado como la Curva del Diablo. Y respecto al nombre de Slenderman, lo más raro es que yo no sabía de su existencia hasta después de que esto me pasó, ya que al buscar en internet con la descripción de lo que vi e incluso pidiéndole a la inteligencia artificial que dibujara lo que describí, siempre fue el mismo resultado, arrojándome la imagen de este supuesto falso ser creado en internet, solamente con la diferencia de que el ser que yo vi era más aterrador y más monstruoso del que se dibuja en internet, lo que me ha hecho pensar en qué cosas pueden ser más reales y más horrorosas de las que se dice que ocurren por aquí en las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video les dejaré un enlace con otra historia de terror sobre los misteriosos hombres pálidos del metro. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si ustedes creen que las leyendas de internet o las de las creepypastas pueden tener algo de real, o también pueden compartirme un emoji de un diamante. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.